subyuga al hombre está esclavizado del mismo hombre. Y dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, esta sutileza, fíjense todo lo que les he hablado, toda esta sutileza la utiliza el enemigo para poder albergar en nuestro pensamiento una cultura que te va a llevar al traste. Lloramos, sufrimos, nos agobiamos, venimos ante el Señor, nos arrodillamos, clamamos y el Señor nos dice, está bien, te voy a sanar, te sana, pero regresas ¿a qué? A tu sometimiento, a ser otra vez subyugue, a ser otra vez esclavo de lo mismo. Y entonces cuando tú eres libre por Dios y disfrutas la libertad y te gozas y alabas al Señor, pero no renuncias a la cultura adversa de pensamiento, entonces regresas nuevamente al ambiente y empieza otra vez la misma cosa. Y es un círculo vicioso que la gente tiene de dolor, de sufrimiento, de pobreza, de enfermedad, de soledad, de adicciones, de depresión. Hoy en día los psicólogos están llenos de consultas porque hay mucha gente deprimida precisamente por eso que les estoy diciendo. Y lo puedo decir de manera jocosa, chistosa, que Calimán nos llevaba la ventaja, la delantera, porque Calimán era una caricatura que decía, el que domina la mente, lo domina todo. Y a veces en el cuerpo cristiano, mis hermanos, en el cuerpo cristiano, estamos acostumbrados a tener una cultura, una costumbre de alabar a Dios, de glorificar a Dios, lo hicimos de manera maravillosa, de saludarnos, de amarnos, de perdonarnos, etcétera, pero no estamos acostumbrados al poder que Dios puso en la mente. Y todo lo queremos espiritualizar. Y la espiritualización de la vida cristiana nos lleva a un estatus inalcanzable y pensar que solamente los espirituales son aquellos que caminan de cierta forma con la Biblia aquí, o que nada más te ven y te dan de bibliazos y cosas por el estilo. Y eso es lo que la gente piensa sobre la gente espiritual, pero no nos damos cuenta que probablemente está tan subyugue a culturas y costumbres que no se ha dado cuenta de que sigue prisionero. ¿Me doy a entender o ya te enredé? Por eso les dije que este mensaje pues era para gente inteligente. Este mensaje se llama la conversión del entendimiento, porque los primeros que son llamados a ser inteligentes son los hijos de Dios. Los primeros que son llamados a ser luz de este mundo son los hijos de Dios. Los primeros que son llamados a poner el ejemplo de ser más que victoriosos son los hijos de Dios. Pero el enemigo ha engañado, espiritualizando muchas cosas en vez de ser efectivos en el reino de Dios. Por eso es que Fuerte Ciudad se distingue en ese sentido, porque Fuerte Ciudad es un centro de capacitación espiritual. Si vienen las multitudes,
gloria a Dios. Si no vienen, gloria a Dios. Pero aquí se están capacitando guerreros que van a ganar multitudes. Amén. Y lo que suceda aquí no va a ser por la habilidad de los hombres, sino por el fuego del altar que Dios produce. Y cuando nosotros tenemos un corazón abierto y una mente abierta a Dios, entonces el cielo llega a la tierra y empezamos a vivir nuevas cosas, dimensiones sobrenaturales. Y empezamos entonces a ser la luz y la sal del mundo, porque no podemos ser luz y sal del mundo si no demostramos al mundo lo sobrenatural del reino de los cielos. La gente no quiere ver religión. Están en pleno idilio esos pajaritos. Puros besos, miren nomás. Y mis hermanos, le puse la conversión del entendimiento porque la palabra conversión quiere decir cambio de naturaleza. Nuestra mente tiene que cambiar de naturaleza, tiene que convertirse a una naturaleza espiritual, sobrenatural, divina, y dejar de pensar de manera subyugué a los ambientes y las culturas de la humanidad. Porque aunque seguimos siendo humanos, fuimos llamados a ser luz del mundo, con la luz del mundo, no con la luz de Dios. Entonces la gran diferencia entre una persona fanática y una persona que ha tenido la conversión del entendimiento es que se convierte en una persona de luz divina en la tierra, y esta a su vez genera un ambiente sobrenatural. No un ambiente natural al cual los hombres están sometidos, sino que genera un ambiente sobrenatural donde el que generó el ambiente real es el divino Dios. Y cuando nosotros entramos en ese ambiente divino, mis hermanos, nuestras vidas son transportadas a otros niveles, nuestra fe empieza en crecimiento, nuestro amor hacia la gente empieza a desbordarse, la comprensión de la gente que sufre empezamos a tenerla. La palabra compasión quiere decir sufrir con. Empezamos a entender el significado de la palabra de Dios y empezamos a entrar en un ambiente divino, de tal forma que hay una transformación de vida, y los que antes no nos interesaban, los que se dolían y los que lloraban, ahora sentimos vivamente la compasión, que es sufrir con. O sea, yo estoy sufriendo con el que sufre, estoy llorando con el que llora, estoy de acuerdo con aquel que clama. ¿Por qué? Porque mi vida ha sido transformada y mi mentalidad ha sido convertida a la luz de Dios. Cuando usted se convierte a Cristo, su naturaleza cambió. De ser una naturaleza que iba directamente al infierno, y se convierte a Cristo, y usted tiene una nueva naturaleza, una conversión, y ahora es salvo y su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora, de la misma manera en que usted se convierte a Cristo, su mente tiene que convertirse también. Porque podemos ser salvos, nuestro nombre escrito en el libro de la vida, pero subyugues a costumbres y culturas humanas que no nos dejan crecer,
que siempre estamos en el callejón de la amargura y siempre estamos diciendo, hermano, ¿cómo te va? Pues ahí la llevo más o menos. ¿Y qué haces? Pues ando correteando la chuleta. Ahorita no tengo tiempo de platicar con usted porque ando apurado en la vida. Estás sometido a una cultura humana. Pero cuando tú llegas contento a la iglesia y bien padre, ¿y cómo está mi hermano? Gloria a Dios, ¿verdad? Di testimonio a 3 personas, fueron rescatadas, mi dinerito me alcanza, tengo lo suficiente, vivo glorificando al Señor. Hay personas que quieren venir a la iglesia por mi testimonio. Ni un aplauso. Se ve, se siente cuando un cristiano está presente. ¿Por qué? Porque esos que han sido convertidos en el entendimiento, fluye la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios fluye, eso que fluye de ti, de la gloria de Dios, es la necesidad correcta de la humanidad. Lo que tú hagas fluir por la conversión de tu corazón en salvación y la conversión de tu entendimiento en la palabra de Dios, eso que fluye, repito, eso es lo que necesita la humanidad. Exactamente es lo que necesita la humanidad. Por eso dice que somos la respuesta, somos la sal, somos la esperanza de este mundo, porque tiene que fluir Cristo Jesús por nuestra boca, por nuestros ojos, por nuestras manos, por nuestro respirar, por nuestro andar, nuestro actuar. Tiene que salir y tiene que fluir esa gloria de Dios. Déselo el aplauso al Señor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que oran día y noche, pero su vida parece que no avanza? Van todos los domingos, van todos los miércoles, van todos los días, van a los ensayos, van a esto, van al otro, pero sus vidas parecen estar estancadas. ¿Por qué tantos hijos de Dios hablan del reino, pero viven como si fueran súbditos de la escasez? Te voy a decir por qué. Porque han idealizado la pobreza. Y no estoy hablando de pobreza de dinero, pobreza en todos los sentidos. Y luego la gente se ufana diciendo, es que soy pobre. O cuando, fíjese hasta dónde podemos estar subyugues. Te invito a mi humilde casa, a mi pobre casa. Cuando vengas a mi casa, cierra los ojos, no veas el tiradero. ¿Qué quiere decir eso? Una humildad falsa, porque estás subyugue. Pero te voy a decir una cosa, cuando tú tienes una casa bonita y tienes tu alberca acá y tienes tus flamingos por allá y tienes tu Ferrari ahí, y cuando invitas a la gente, ¿qué le dices? Hasta pareces torero, ¿verdad? Pásele, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué una diferencia y otra es según a lo que estamos subyugados? O a veces, déjeme decirle esto y no quiero pisar callos, por favor, no piensen eso. Y si se los piso, pues nomás le voy a hacer así, pero nada más. A veces somos tan pobres en amor, que estamos amando perros y gatos más que a la humanidad y más que a los hermanos. Ahora, no descobijen. Alguno de ustedes me puede
puede decir, bueno, ¿qué no puedo yo amar a mi perrito, a mi gatito? Sí, claro que sí, pero no más que a tu suegra. Pero no más que a tu hermano, no más que a tu amigo, no más que a tu vecino, no más que a tu hermano en la iglesia. Hay quienes son tan pobres que prefieren trabajar y no venir a la iglesia. Ahora, ya vamos a empezar. Oh, pastor, iba bien la prédica. ¿Por qué se meten en Honduras? O sea, es tan pobre mi convicción de Dios que cualquier cosa que se me atraviese, la tomo para no ir a la congregación. Es que el domingo es el único día que yo descanso. Es el único día en que yo me levanto tarde. Sí, pero es el único día de gloria. Es la primicia para Dios. Es la primicia para Dios. Es que vi que iba a aplaudir, dije yo, pues apláudale al Señor. Es la primicia. Por eso, mis hermanos, nos reunimos los domingos, porque es el primer día de la semana, es la primicia para Dios. El primer día de la semana no es el sábado, es el domingo. Y por eso es que nosotros debemos de entender que la conversión del entendimiento, mis hermanos, es tan importante mientras vivamos aquí en la tierra como nuestra salvación. Porque el Señor constantemente nos dice, transformados por medio de la renovación del entendimiento. O sea, es una transformación constante. Diga conmigo, constante, constante, constante. Pero a veces nos quedamos con la idea de lo que Dios nos bendijo hace 10 años, 20 años. No, si usted hubiera venido en aquel tiempo, la gloria de Dios se derramó. ¿Y por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora sufrimos? ¿Por qué ahora lloramos? Bueno, es que la Escritura dice que en el mundo tendréis aflicción. ¿En el mundo? Pero nosotros no somos del mundo. ¿O hay alguno aquí del mundo? No, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Cristo venció al mundo. Entonces no tengo que andar en un lugar de aflicción y de dolor, sino que tengo que convertir mi mente, transformarla para poder entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Diga conmigo, buena, agradable y perfecta. Otra vez. Y a veces nuestra mente solo repite eso, buena, agradable y perfecta, buena, y a lo mejor hasta va a decir, bueno, vamos a sacar una canción, buena, agradable y perfecta, y buena, y podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos la conversión del entendimiento, lo vamos a entender de manera subyugue a una tradición cristiana. Por eso es que muchos hablan del reino, pero viven súbditos a la escasez de todo tipo, de amor, de misericordia, de sabiduría, de economía, escasez familiar, viviendo en soledad, teniendo 18 hijos, viviendo en soledad, teniendo 20 nietos, viviendo en soledad, teniendo una iglesia. Entonces, el mayor enemigo del propósito de la vida, mis hermanos, no es el pecado. Ah, caray, ¿cómo? ¿Cómo que no es el pecado? Si el pecado nos separa, sí, pero ya eres salvo, ¿no? Ya eres salvo.
Entonces el mayor enemigo del propósito no es el pecado, sino el no conocer cómo funciona el reino. El no conocer cómo funciona el reino o la desinformación. La desinformación son fake news o formas falsas de poder o de querer o de tratar de interpretar el reino de Dios en la tierra. Hoy quiero abrirte una puerta que muchos temen cruzar, porque Dios escondió un poder maravilloso en tu mente y casi nadie se atreve a usarlo, porque la mente fue diseñada como el trono donde el reino se expresa. Pero todo tiene un costo. Todo tiene un precio. Y ese precio, pocos lo pagan. O pocos están dispuestos a pagarlo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque en primer lugar somos muy distraídos. Rápido nos desconcentramos, rápido pensamos en otras cosas. Y cuando tú estás en un tema y algo te distrae, te perdiste el hilo del tema, y ese pedazo del tema que te perdiste, tú lo vas a poner de tu cosecha. Y entonces vas a tener un mensaje parchado. Cada distracción que tengamos es un parche al mensaje. Imagínate, vamos a hacer una evaluación de cómo voy a terminar con el mensaje. Piense. Pocos pagan el precio. Y Dios escondió un poder, déjenme decirle, en la mente. ¿Sabían ustedes que Dios habla más de la mente que del corazón? Que del perdón. ¿Por qué crees que la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo? ¿Por qué no dice la Biblia que tenemos el corazón de Cristo? Pero sí nos dice que tenemos la mente de Cristo. Y nos dice: transfórmense, maduren, vayan a más, a la victoria, al crecimiento, al fruto y más fruto en la renovación del entendimiento. Porque si vas constantemente en la renovación del entendimiento, vas conociendo más la mente de Dios, cómo Dios piensa. Y aunque los principios, las leyes, los principios de la palabra están en la palabra, pero la revelación constante de toda la manifestación de la verdad de la palabra solamente la pueden absorber las mentes renovadas. Una persona que se atasca en una cultura cristiana, ahí se quedó. Salvo, sí salvo, claro, pero ahí se quedó. Porque el mandato de Dios es que constantemente estemos en la renovación del entendimiento, para poder entonces conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, por eso es que me atrevo a decir todo esto, porque tu mente no es un simple órgano biológico, es el territorio donde Dios quiso plantar su gobierno. O tú gobiernas o estás subyugue y alguien te gobierna. Eso es en lo natural y eso es en lo espiritual y eso es donde quiera que vayas. O tú gobiernas
o alguien te gobierna. Si tú tienes pensamientos que tú no quieres pensar, alguien está metiendo pensamientos que no quieres pensar. Entonces estás subyugue a eso o a ese. Pero cuando Dios habla de la renovación, habla de una constante libertad y una constante conquista de cosas nuevas en el Señor. No dice el Señor en su palabra que las bendiciones de Dios son nuevas cada cuando. Cada mañana hay nuevas cosas, nuevas bendiciones, nuevas revelaciones, nuevas cosas para poder comprender la palabra de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando el Salmo 8 dice, poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, está hablando de ti. Levante su mano derecha y diga, está hablando de mí. Está hablando de mí. El Salmo 8 está hablando de mí. Algunos lo espiritualizan y no le dan ningún lugar a la humanidad, no le dan ningún lugar al hombre, porque dicen, es que toda la honra es para, toda la gloria es para, todo. Sí, claro, por supuesto, pero no. Cristo Jesús dijo, la gloria que tú me diste, yo se las he dado, para que donde quiera que tú y yo estemos, ellos también estén. Wow. Mis hermanos, esa gloria de la cual te hablo no es un brillo externo, es la capacidad divina que habita en tu mente para crear, para gobernar, para transformar lo invisible en realidad. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nada puede agradar a Dios si no es por medio de la fe. Y si nosotros no tenemos una mente renovada para estar renovando y entendiendo y sabiendo que la fe siempre está en crecimiento, en crecimiento, en crecimiento, en crecimiento, en crecimiento. Si tú crees en Dios para algo pequeño, mañana vas a creer en algo más grande. Vas a creer en Dios para algo todavía más grande y otro más grande todavía. Eso quiere decir que la fe se expande, crece, se ensancha. No dice la Escritura, Dios ensancha mis tiendas. No dice la Escritura, Dios, dame más fe. Por eso es que la posición cristiana que Dios nos ha dado por medio de la sangre del Cordero es la posición más grande que hay en el universo después de Dios. Porque hemos sido ganados por la sangre de Cristo Jesús, que es el mayor de los valores para Dios. Y si nosotros no tenemos ese entendimiento, vamos a vivir como cualquiera, sin conocer, sin entender lo que Dios puso en mi interior para poder brillar en el nombre de Jesucristo y establecer su reino en la tierra, y que la gente sepa que hay un Dios bueno, clemente, maravilloso, glorioso a través de tu vida. El reino no se trata de religión, se trata de mentalidad. Y no estoy hablando de los mentalistas brujos, sino estoy hablando de una mente renovada, transformada por Dios. Y cuando la mente entra en acción se llama mentalidad. Mientras la mente nomás piensa y no entra en acción, nada más se llama pensamiento. Y muchos se quedan solamente en el pensamiento cristiano y no en una mentalidad de acción, de ir, de establecer, de generar, de producir, de dar fruto y todavía más fruto. Eso es el pensar en acción. Por
eso hay mucho pleito y mucha división y muchas cosas dentro. No, es que me dijeron, es que no vine y es que ya, y todo el mundo se siente por algo, por una cosa, por otra, y es que ya el hermano no me miró bien, y es que le saludé y no me saludó, y nimiedades, porque no entendemos el poder del reino que Dios ha puesto en nuestro interior. La pobreza no es la ausencia de dinero, sino la ausencia de visión. Porque cuando alguien habla de pobreza, luego piensa en dinero. No estoy pensando en dinero, porque hay infinidad de cosas en que la humanidad puede ser pobre, aunque tenga mucho dinero. ¿Me escuchó? Hay muchas áreas del hombre en donde es pobre, y lo único que tiene es dinero. Eso me dice que el dinero no te hace rico. Pero la transformación del entendimiento de la palabra de Dios para poder comprender lo agradable, lo buena, lo agradable y perfecta de Dios, eso te hace ser grande, eso te hace ser rico. Rico en fe, rico en proyección, rico en luz, rico en amor, rico en gracia, y todas esas actividades de riqueza espiritual traerá consigo misma lo que nos hace falta. ¿No dice la Escritura? Pon tus ojos en las cosas de lo alto. Y todo lo que tú necesitas vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que tú necesitas, si tú necesitas 2 pollitos, 2 gallitos, tú necesitas 2 vacas, 100 vacas, 1000 vacas, no sé cuál sea tu necesidad, vendrá por añadidura, por haber puesto tu mirada en el reino de Dios y de su justicia, y en haber renovado la mente y se haya convertido el entendimiento, porque es muy fácil entrar en y ser subyugues de una cultura humana, o una cultura que todo lo espiritualiza, y vivir pobres en muchos sentidos, temerosos, inseguros. Tienen miedo de lo que va a hacer Trump. Tienen miedo de lo que va, no sé. Tienen miedo de la vida. ¿Está conmigo? Porque puede suceder, mis hermanos, que mientras se ora pidiendo que el cielo descienda, Dios está esperando que la mente del reino despierte en nosotros. El Señor Jesucristo oraba mucho, y oraba en las noches, y oraba en las madrugadas, y oraba en las tardes, pero Él actuaba de acuerdo a lo que Él oía y veía que el Padre hacía. Actuaba. Hay una batalla silenciosa, mis hermanos, librándose cada día dentro de ti. Siempre hay una batalla entre el bien y el mal. No, aunque puede ser, pero no es entre el bien y el mal, sino entre la mente del reino y la mente de esclavitud. ¿De dónde fuiste librado? Del mal, de la oscuridad, de las tinieblas, del infierno. Entonces, lo que hay en tu interior no es una lucha entre el bien y el mal, sino más bien entre una mente que se activa en el reino, que opera en el reino,
o una mente que está esclavizada por la cultura de los hombres. Porque una voz te puede decir: no puedes, no naciste para eso, confórmate. ¿Qué quiere decir la palabra conformarse? Tomar la figura, tomar la forma de eso. Esa camioneta tiene una figura de camioneta, este edificio tiene forma de edificio. Y mucha gente tiene la forma de esclavitud o de esclavo. ¿Cómo? Por su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de ser, su forma de vivir, su forma de pensar, le lleva a tener una conformación. Y dice la Escritura: no te conformes, no os conforméis a este mundo, a los sistemas del mundo, a la esclavitud del mundo. No te hagas forma y figura de este mundo. No os conforméis, no se hagan de esa forma, sino transfórmense por medio del entendimiento de una mente espiritual que Dios ha puesto en nosotros. ¿A qué fuiste enviado a la tierra? Si tú le preguntas a la gente: oye, ¿a qué fuiste enviado a la tierra? La gente no te sabe responder. No, pues no sé. Pues yo creo que a sufrir, ¿no? A llorar y a ir de aquí para allá y oye y ve que el mundo está loco y que ahora 5 muertos y mañana 10 muertos y aquí y allá y traiciones aquí, dolores acá, enfermedades allá, nuevas enfermedades, nuevas formas de hacer delincuencia, nuevas formas de expresar entre los hombres sus fraudes, sus mentiras y todo eso. Y le preguntas a la gente: ¿a qué viniste al mundo? Y voltea y ve todas esas cosas y dice: pues a huir de todo eso, a vivir ¿cómo se dice? A salto de, ¿cómo? Sí, a salto de mata, ¿no? Que dicen que anda huyendo siempre de las cosas. A eso viniste al mundo. Probablemente la gente pueda repetir eso. O como la canción, una canción nuevita que dice: sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el final. Eso es lo que el mundo dice y eso es lo que el mundo piensa. Y es gravoso que muchas veces la iglesia piense también así. Termino, para que se alegren los que son muy inteligentes. El enemigo no necesita quitarte tus recursos si logra controlar tus pensamientos. Porque si controla tus pensamientos, si controla tu mente, controla tu futuro. No, es que las cosas están difíciles y es que yo no sé qué voy a hacer. Acabo de comprar una casita y no sé si la voy a poder pagar. Y es que me deshice de mi carrito y ahora traigo una carcachita y estoy hablando de... No, es que tengo 10 perros y no sé cómo voy a darles de comer. Si empezamos con ese tipo de pensamiento, el enemigo sabe que ya estás prisionero de tus pensamientos. Pero cuando decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no hay imposible para mi Dios, yo soy hijo del Dios Altísimo, la sangre del Cordero está sobre mi vida, el Señor me envía y donde el Señor me envíe, ahí voy a establecer la luz de la presencia de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ese es el pensamiento del reino.
¿Vas a ir a la iglesia? Ay, pues déjame le hablo al hermano. Hermano, ya como Teo González, ¿no? Oye, hermano, hasta hacemos voz de enfermo. Oh, hermano, ¿qué pasó, hermano? Oiga, vaya a la iglesia. Sí, hermano, porque puede pasar por mí. Uy, hermano, yo ya estoy en la iglesia. Ah, bueno, gracias. No quiso. Y se enojan. No quiso. No quiso. A ver, grite conmigo. ¡Ah! Hacemos un drama en vez de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy es día de reunión, ahí estaré en el nombre de Jesús para glorificar su nombre. Conviccionado en tu mente. Entonces, te digo, el enemigo no necesita quitarte tus recursos, te quita el pensamiento. Porque lo que piensas es la antesala de lo que vas a hacer. Lo que piensas es la antesala de lo que vas a hacer. A ver, repítalo usted. Por eso, mis hermanos, desde el principio, fíjense, Satanás no atacó las manos de Eva, atacó su mente. No le dijo, mira, Eva, pásale por aquí, prueba la sandía, te voy a una rebanadita de sandía y una de melón para que tú, y huélela y pruébale para que te des cuenta que está sabrosa. No, Satanás no fue al gusto, fue a la mente. Y muchas veces en las iglesias estamos, pruébele, venga, mire, aquí tenemos 4 bocinas y una pantalla, venga, estar bien bonito, bien acomodado y bien cómodo, tenemos cafecito y pan. Yo no quiero llegar ahí, yo quiero llegar a su mente, quiero llegar a su corazón para que usted pueda transformar el tesoro tan grande que Dios puso en usted de tener la mente de Cristo. Déselo a Él es el único digno. El diablo le habló a su lógica, a su interpretación, a su identidad. Y así una idea corrompida dio a luz una caída entera. Una idea corrompida dio a luz, ¿qué cosa? Una caída entera. Es el poder de una mente mal direccionada. Asimismo, una idea corrompida puede hacer caer todo tu hogar. Una idea corrompida puede hacer caer a toda tu familia. Una idea corrompida puede hacer caer tu relación personal con Dios. Una idea corrompida puede hacer caer toda tus finanzas, tu dinero, tu empresa. Una idea corrompida puede hacer caer tu corazón delante de Dios. No un gusto, una idea. No un gusto, una idea. Por eso cuando alguien es débil en Dios, el enemigo pone muchas ideas para que esa persona que tiene ideas corrompidas pueda infectar a muchos más que son débiles de mente. Hay un libro que escribí que se llama Cortos de Mente. Mentes pobres, sometidas, subyugues a la filosofía del mundo y a las filosofías de las culturas y a las filosofías de las culturas incluso cristianas.
o lo que llamamos o lo que decimos evangélicas. Porque todo lo que no crece, decrece. Usted vaya a una empresa y una empresa está en su evaluación mensual, está así, 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 creciendo. Pero cuando se mantiene la línea nada más así, entonces no tiende a crecer, sino tiende a ¿qué? A caer, a bajar. Y cuando nosotros no crecemos como personas, como hijos de Dios, como siervos del Altísimo, como esposos, como esposas, como hijos, como hermanos, tendemos a caer. Y muchos han sufrido la caída por no tener una renovación constante de la mente, del pensamiento, por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna y es lo que sale de la boca de Dios. Y tu mente es la que interpreta las virtudes de la palabra en un espíritu de gloria. La mente que Dios puso en ti, que es la mente de Cristo, no se activa con esfuerzos, se activa con revelación. Porque tú puedes hacer muchos esfuerzos en muchas cosas sin la revelación y no estás activando la mente de Cristo. Pero si tú tienes intimidad con Dios, si tú tienes intimidad con la palabra, si tú tienes esa comunión constante con Dios, entonces viene la revelación del poder contenido en su palabra. Y empiezas a ser libre en muchas cosas. Ya eras libre de la muerte porque Cristo en su misericordia te salvó, pero todavía pudieses estar esclavo de muchas cosas, esclavo de algunos pecados, de algunas costumbres, esclavo de enfermedades, esclavo de pobreza, esclavo de, no sé, de muchas cosas, de vicios. Y cuando seguimos en ese pensamiento, es pesada la iglesia, es pesada la fe. No entiendo lo que dice ese señor que está enfrente y ya quiero que termine el momento de la iglesia porque ya me quiero ir. ¿A hacer qué? ¿A hacer qué? ¿Cuál es la prisa que tienes? ¿A hacer qué? ¿A someterte a la esclavitud? ¿A la cultura y a la costumbre? Por eso dije al principio que este mensaje era para gente termino con esta porción de la escritura. Jesús dijo en Lucas 17:21, el reino de Dios está dentro de ustedes, no fuera. No en un templo, no en una estructura, no en una doctrina, sino dentro de ti, en tu mente. En tu mente. Porque es el portal por el cual ese reino interior se manifiesta a lo exterior. Porque lo que tú pienses es lo que haces. Y lo que tú pienses es lo que se va a manifestar. Si tú piensas mediocridades, eso vas a hacer. Si tú piensas maldades, eso es lo que vas a hacer. Y eso es lo que se va a manifestar en el exterior. Pero si tú piensas la gloria de Dios, eso es lo que se va a manifestar. Si tú piensas la gloria de Dios, eso es lo que se va a manifestar. Si tú piensas la gloria de Dios, eso es lo que se va a manifestar. Quisiera terminar. Pero muchas veces actuamos de manera equivocada
por no tener una mente renovada. Y a veces agarramos la palabra de Dios y la interpretamos con una mente subyugue y no con una mente renovada. Y a veces venimos y oramos y le decimos al Señor: Señor, necesito 100,000 pesos, por decir un ejemplo, ¿no? Y el Señor dice: ya te deposité. Señor, venimos otra vez y: Señor, necesito 100,000 pesos. Y les hablo en dinero porque eso todo lo entienden, ¿verdad que sí? Si les hablara en manzanitas y en peritas y todo, a lo mejor no. Y volvemos a venir al altar: Señor, necesito 100,000 pesos. Y el Señor te dice: ya te deposité. No, Señor, pero yo necesito 100,000. Ya te deposité, hijo. No, pero es que yo necesito que lo traigas y me lo pongas en efectivo en la mano. El Señor dice: ve a tu cuenta, analiza lo que hay en tu cuenta y echa mano de lo que yo he puesto en tu cuenta. Es así el reino y es así la mentalidad renovada, porque cuando tú empiezas a comprender las virtudes y los tesoros de la palabra, no tienes tiempo para pensar en derrotas, no tienes tiempo para pensar en nimiedades, no tienes tiempo para pensar en pobrezas, en enfermedades, no tienes tiempo para pensar en esas cosas. Estás ocupado manifestando la gloria de Dios, y con esa gloria de Dios vas a vencer las enfermedades de tu amigo, de tu hermano, la pobreza de tu amigo, de tu familia, de tu hermano, porque para eso tú eres luz y sal de la tierra. Vas a llevar salvación y vida, vas a predicar el evangelio, un evangelio no muerto, un evangelio vivo. Ponte de pie, mi hermano. Un evangelio vivo, no muerto. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. ¿Lo que sigue?